Vamos a dar inicio ahora a lo que les anticipaba como uno de los módulos medulares o más importantes de esta capacitación de fraude en instituciones financieras. Me refiero al establecimiento y diseño de un programa de prevención y recupero de pérdidas. ¿Cuáles son las consideraciones que deberemos tener en cuenta al establecer lineamientos a incluir en nuestro programa de prevención y recupero de pérdidas? La primera consideración, como en toda actividad de índole lucrativa y en muchas ocasiones también en actividades que no persiguen el lucro, es la relación de costo-beneficio, porque algunas actividades fraudulentas menores resultará más costoso prevenirlas e investigarlas cuando ocurren que asumirlas como pérdidas regulares de la operación. Sin embargo, esta consideración de costo-beneficio debe ser tomada con cuidado porque los defraudadores saben que esto se hace y por lo tanto pueden realizar diversos fraudes menores debajo del umbral de persecución de la institución para así permanecer indetectados. Esto por una parte. Por otra parte está también el aspecto siguiente, que es el reputacional. Muchas veces las instituciones financieras creen que mantener el anonimato sobre una operatoria fraudulenta que las ha tenido como víctimas será lo que más mejore su reputación, y en ocasiones sucede lo contrario, porque cuando el público sabe que la institución financiera fue víctima de un fraude y no lo dio a conocer, el daño sobre la reputación será aún mayor. El tercer aspecto que les mencionaba es que, vinculado con lo que dije al inicio, los delincuentes saben que hay un umbral de persecución de pérdidas y por lo tanto muchas veces actúan repetidamente con fraudes pequeños. Habrá que estar atento a esa situación. El último aspecto es no entusiasmarse demasiado con el recupero de pérdidas por vía judicial, porque hay que saber que a nivel mundial solamente el 1% de los delincuentes que actúan contra instituciones financieras son finalmente encarcelados. En ocasiones se logra una restitución total o parcial de lo defraudado por un monto mayor del 1%, pero en todo caso, una vez que se ha producido el daño, es difícil recuperar plenamente la pérdida. En un programa de prevención y recupero de pérdidas, será siempre preferible la prevención al recupero, y este solamente debería emplearse en los cuales la prevención no resulta factible o económicamente viable, por varias consideraciones. En primer lugar, la prevención nos ahorra la pérdida y nos evita tener que acudir a un recupero. En segundo lugar, es normalmente más conveniente en términos económicos. En tercer término, la tecnología actualmente disponible nos permite contar con mejores herramientas de prevención que la existente años atrás. Y por último, en un esfuerzo de recupero, si tenemos que acudir por caso a una instancia judicial, va a haber costos que no se van a recuperar, como los derivados de horas hombre del personal interno, que no vamos a poder colocar en una demanda por la dificultad de cuantificar su magnitud. Consideraciones
específicamente respecto del recupero. En primer lugar, el recupero se desea hacer discretamente porque las instituciones financieras desean evitar la publicidad adversa. Esto es, si un depositante sabe que su banco ha sido victimizado masivamente por fraudes, puede caer en pánico y producirse una corrida de depósitos. En segundo lugar, lo ya mencionado, respecto a que son pocos los casos en los cuales se reciben sentencias de cárcel por quienes cometen delitos contra el sistema financiero. Vinculado con lo anterior, nunca, prácticamente nunca, se logra el recupero total porque hay muchos costos intangibles que son difíciles de cuantificar en una demanda, como por ejemplo el costo administrativo de investigación y recopilación de datos. Además de todo esto, y vinculado con el hecho de las pocas sentencias que existen, es sumamente laborioso explicarle a un tribunal lo sucedido y convencerlo de que aplique una sentencia, porque los tribunales visibilizan más fácilmente los fraudes, o mejor dicho, los delitos que están vinculados contra el daño a personas, especialmente si consideran que esas personas son vulnerables. Un juez estará mucho más interesado en perseguir a un asesino que a un defraudador de bancos. Y finalmente, en cuanto a las consideraciones de costo-beneficio, hay juzgados que tienen un umbral para la persecución de delitos económicos y por debajo de ese daño directamente no persiguen la acción judicial. ¿Qué decir en materia de costo-beneficio? En primer lugar, el costo del fraude es difícil de cuantificar porque, por ejemplo, en el caso de créditos malos, a veces se mezclan las pérdidas de préstamos fraudulentos con las de préstamos incobrables de clientes de buena fe. Y también el costo mismo de los controles es muy difícil de cuantificar, a menos que la institución financiera tenga un sistema de costeo basado en actividades sumamente sofisticado. Habiendo ya mencionado los aspectos vinculados con el recupero, estaremos ya medianamente convencidos de que si bien es necesario establecer programas para el recupero de daño e investigación de fraudes, no es a efectos del recupero económico, sino principalmente para evitar la recurrencia de fraudes. Y también que las medidas más efectivas de este programa de prevención y recupero de pérdidas son justamente las que tienen que ver con el componente preventivo, porque como dice el saber popular, más vale prevenir que lamentar. Así que ingresemos entonces en los aspectos preventivos de este programa de prevención y recuperación. Sin perjuicio de que pueden haber más aspectos a considerar, haré una lista enunciativa y no taxativa de elementos mínimos que debería incluir un programa de prevención de pérdidas. El primero es el establecimiento de una cultura ética. Y si bien las personas son educadas en su infancia y en sus hogares, es muy importante establecer consenso respecto de lo que se consideran comportamientos éticos y no éticos, más allá de lo que impone la ley en la jurisdicción de que se trate. Porque no se puede perseguir aquello que no se dio a conocer, como con los niños. En segundo lugar, deben realizarse evaluaciones de riesgo. Una de las razones frecuentes de quebranto por fraude es delegar en personas no debidamente capacitadas o en procesos no del todo robustos ni bien informatizados, operaciones complejas y muy susceptibles a fraude.
Vinculado con esto está el establecimiento de sólidos controles internos, principalmente aquellos orientados a la prevención del fraude, bajo ciertos criterios que deben consensuarse, porque esta prevención del fraude no debe caer ni en la paranoia, ni en el maltrato al empleado, ni tampoco al cliente. Luego hay que entender el rol de la institución. La institución financiera, como dije antes, es el guardián de los depósitos del público y así debe actuar. De modo que nos interesa un buen servicio al cliente, pero más nos interesa la seguridad de las operaciones. Podríamos trazar la analogía con una línea aérea. Le interesa que los clientes viajen cómodos, pero lo que más les interesa es su seguridad. El otro aspecto es la verificación de antecedentes tanto de empleados como de clientes, pero principalmente de los empleados, porque serán ellos los guardianes de la salud de la institución financiera. Si yo voy a contratar a alguien en el cual voy a confiar y va a ser mi colaborador, tengo, antes de incorporarlo, que verificar cuáles son los antecedentes personales y laborales que tiene. El otro aspecto muy importante es, aparte de disponer de una línea de denuncias, disponer de mecanismos de monitoreo de las operaciones, de modo que cuando tomo conocimiento de una denuncia, de una alegada irregularidad, yo ya tenga elementos para saber qué fue lo que pudo haber pasado a través del rastreo o monitoreo previo de transacciones. Luego, una adecuada supervisión a todos los niveles de la institución. Es muy importante que la junta directiva o directorio esté encima de la operación y provea guías claras respecto de lo que es tolerable e intolerable en la institución. Y por último, en lo que va a ser motivo de la unidad 8 y uno de los pilares de este curso que complementa esta unidad 2, la capacitación. Una de las cuestiones irreemplazables es el discernimiento humano. Por mucho que avancemos en inteligencia artificial, todavía dependemos del juicio humano para saber lo que es correcto e incorrecto, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. ¿Cuáles son los elementos que integran una apropiada cultura ética? En primer lugar, el ejemplo en la cumbre, el tone at the top se llama. Si yo advierto que los directivos, los integrantes de junta directiva, altos gerentes, son corruptos, son personas que no actúan con apego a la ley y las regulaciones, no tendré incentivos para hacerlo yo mismo porque voy a seguir el ejemplo de mis supervisores. Luego, un ambiente de trabajo positivo, de trabajo en equipo, de colaboración, de confianza mutua. Eso es muy importante para evitar que quienes cometen fraude aprovechen las divisiones o la desconfianza y la baja moral de sus compañeros de trabajo. El tercer aspecto es el establecer un código de ética o conducta que establezca normas que son adicionales a las legales y que me indican qué es lo que se espera que haga como integrante de esa institución y qué es lo que se espera que no haga. Luego está un plan de carrera. Las personas están menos motivadas para ser infieles a sus organizaciones cuando saben que les espera una carrera promisoria en el caso de tener un buen desempeño. También la ya enfatizada capacitación para que los funcionarios y empleados se sientan empoderados y se sientan responsables de su tarea y lo hagan con la mejor de sus capacidades. Otro elemento que promueve la cultura ética y la lealtad son los beneficios para el empleado.
Si yo estoy recibiendo beneficios que conozco que el banco o la institución financiera me los otorga por buena voluntad y que no está obligado a hacerlo legalmente, estaré muy desalentado para serle desleal a esa institución que también se porta conmigo. Luego, el reconocimiento y recompensa de la lealtad de los empleados. En su momento, siendo yo cajero de banco, recibí una felicitación de un cliente que depositó dinero de más, mucho dinero de más, 10 veces más. Y yo se lo dije, y en lugar de decirme solamente gracias, hice una nota que le fue cruzada al tesorero que me la dio a conocer y le incluyó en mi legajo personal. Esto es muy motivador para tener una conducta honesta en el futuro. Luego están los aumentos salariales que deben ser alineados con metas de largo plazo, porque uno de los elementos que promueve el fraude es la presión por la obtención de resultados de corto plazo a como dé lugar, y a como dé lugar es muchas veces de forma fraudulenta. Y finalmente, la cero tolerancia con los comportamientos no éticos. Si yo hice todo bien, le pago bien a mis empleados, les ofrezco un plan de carrera, les doy beneficios adicionales a los que les corresponden, y así todo el individuo comete un fraude y es desleal, merece ser sancionado con el máximo rigor, y esto no será percibido por sus compañeros como una crueldad, sino como un acto de estricta justicia. ¿Qué deben considerar las evaluaciones de riesgo y particularmente aquellas referidas al riesgo de fraude? En primer lugar, vulnerabilidades a fraude externo e interno, porque ambas pueden victimizar a la institución financiera, y también puede darse el caso de esquemas mixtos donde haya delincuentes externos que logren comprar la voluntad de empleados de la institución o incluso incorporarlos como funcionarios. El segundo aspecto a considerar son las particularidades de cada institución. No son lo mismo las instituciones que tienen clientes regulares que han podido filtrar y obtener antecedentes que aquellas como por ejemplo las casas de cambio que operan principalmente con clientes ocasionales sobre los cuales no tienen demasiado conocimiento. ¿Cuáles son las características de una buena gestión del riesgo de fraude? En primer lugar, considerar la cultura de la organización. Por caso, si sabemos que es muy importante la calidad de servicio y que todas las preguntas que se le hagan a los clientes deberán ser vistas con celo por los empleados, no promover un exceso de consultas a los clientes, porque será difícil que los empleados logren balancear la seguridad con la calidad de atención. Administrar con personas idóneas. Nadie nace idóneo, entonces la forma de lograr que los individuos adquieran idoneidad es capacitarlos en el trabajo. Alentar la participación de todos en el trabajo y particularmente hacerlo de forma cooperativa, de modo que se sientan en un equipo y no tengan temor de consultar a su supervisor o a su compañero. Y finalmente, un grado de conciencia que haga que el riesgo de fraude sea percibido y tenido en cuenta en todos los niveles de la organización. ¿Qué deben atender y considerar los controles internos? La regla número 1, la segregación de funciones. Si bien puede cometerse un fraude vulnerando la segregación de funciones, concentrar tareas de custodia y registración es facilitar enormemente la comisión de fraudes. De modo que prestar atención a la segregación de ese tipo de tareas es esencial. En segundo término, la rotación de labores, porque
cuando una persona comete un fraude, necesita posteriormente estar ocultándolo, entonces el periodo de vacaciones o licencias por enfermedad en el cual es reemplazado por un compañero son momentos en los cuales posiblemente pueda detectarse el fraude. Así es que rotar periódicamente a los empleados es una buena medida para desalentar o limitar o descubrir más prontamente los fraudes. En tercer lugar, las evaluaciones de desempeño que alientan una mayor moral en el trabajo y por lo tanto disuaden la intención de cometer fraude. Primero porque los empleados no van a querer hacerlo y segundo porque sus compañeros mismos pueden denunciar a quien está atentando contra una institución que es justa y preocupada por el trabajo de ellos. Vinculado con la rotación de labores, la obligación de tomar vacaciones. Arqueos sorpresivos que pueden detectar faltantes que no se llegaron a descubrir. Controles específicos sobre las cuentas de empleados para indagar sobre situaciones donde el movimiento en la cuenta de un empleado es muy superior a los ingresos que se conocen de dicho empleado. Y la última es el control sobre cuentas inactivas, que son una fuente frecuente de fraudes. Aspectos adicionales que debemos tener en cuenta es, y es muy importante, el conocimiento del cliente. Conocer al cliente no solamente en cuanto a los volúmenes que opera y productos, sino también respecto de ciertos hábitos que puede tener ese cliente que podrían ayudar a detectar tempranamente un fraude o intento de fraude. Si es una persona que suele cobrar por caja y usa un cajero automático por un importe alto, esto debería llamar la atención y posiblemente provocar un llamado al cliente para preguntarle si fue realmente la persona que realizó la operación. Y también educar al cliente para que ellos mismos hagan un uso razonable y prudente de los productos puestos a su disposición y eviten, en la medida de lo posible, ser victimizados, siempre cuidando de no transferirle al cliente responsabilidades que no le son propias y evitar que caiga también en pánico. Otro aspecto del programa de prevención de pérdidas es entender debidamente cuál es el rol que le cabe a la institución financiera en determinadas transacciones o en todas las transacciones. Supongamos el caso de un cheque que es depositado en una institución financiera distinta a aquella que será pagadora del cheque. Tienen responsabilidades ambas instituciones. Si yo recibo un depósito y está evidentemente adulterado o falsificado, lo debo rechazar. No debo desentenderme pensando que esto va a decidirlo la institución pagadora. El banco pagador, por su parte, tiene mayor responsabilidad. Tiene la responsabilidad de verificar la disponibilidad de fondos, porque si no los hay, va a tener que asumir la pérdida. Y del mismo modo, la autenticidad del librador del cheque, que es un cliente propio del banco pagador y no del banco que recibe el depósito. El otro elemento componente del programa de prevención es el conozca a su empleado. Yo debo conocer los antecedentes de las personas que procuro incorporar a mi institución a nivel personal hasta donde la ley me lo permita. Por ejemplo, en el caso de Argentina, no se pueden pedir antecedentes penales de terceros, pero sí se le puede pedir a la persona que los aporte como condición de empleo. Que los pida a título personal y luego que los presente.
Tengo que ver las referencias laborales y corroborar su autenticidad y las referencias que dan empleadores anteriores. Y también aspectos ambientales, eventualmente trasladarme hasta el domicilio de la persona, conocer a su núcleo familiar, a sus vecinos y ver qué opinión tienen sobre este individuo. Y todos estos aspectos deben ser reevaluados en ocasión del cambio de funciones o de promociones, porque una persona que fue muy buena cuando la incorporé, transcurrido cierto tiempo pudo haber dejado de serlo por muchas razones, porque por ejemplo pasó por un divorcio, porque se hizo adicto a una sustancia o lo que sea, y casualmente cuando lo voy a promocionar es cuando la persona ha dejado de ser un individuo confiable. Es muy importante contar con una adecuada combinación de monitoreo preventivo de operaciones y una eficiente línea de denuncias. La línea de denuncias es el mecanismo que dice la ACFE por sus estadísticas que permite descubrir casi el 50% de los fraudes que existen. De modo que es mucho más eficaz que la auditoría o que cualquier otro mecanismo de supervisión, principalmente porque las auditorías o revisión de información interna tienen limitaciones que otras personas pueden no tener. Es decir, cuando un cliente hace una denuncia, puede ser que el cliente tenga conocimiento de aspectos que yo desconozco y que nunca voy a ver mirando otras acciones internas. Pero, a su vez, estas líneas de denuncia tienen que estar complementadas por un monitoreo periódico de las transacciones. De modo que cuando reciba una denuncia, yo ya tenga cierta idea de hacia dónde puedo dirigirme para establecer los lineamientos iniciales para una investigación del presunto fraude. En las instituciones financieras, particularmente, con más intensidad que en otras actividades, existe una supervisión gubernamental de un organismo, como dijimos, Banco Central o Superintendencia de Bancos, porque lo que ocupa es la preservación del ahorro y depósito del público. Esa supervisión debe ser debidamente canalizada, como dice en la parte inferior de esta diapositiva, manteniendo una relación adecuada con el regulador al cual hay que reportarle debidamente aspectos importantes para la salud del sistema financiero y también mantener una coordinación con otras instituciones para hacer esfuerzos conjuntos para la prevención y detección de fraudes que victimizan al sistema financiero en su conjunto. Pero previamente a eso, y en la parte superior de la diapositiva, tenemos una serie de instancias de supervisión a lo interno, comenzando por la junta directiva, que debe tener un rol intenso, más que en otras actividades, respecto de supervisar lo que sucede en la institución y particularmente en establecer mecanismos para la prevención del fraude y asegurarse de recibir información fidedigna y oportuna respecto de eventuales fraudes. También la gerencia debe actuar en un monitoreo constante y supervisión y capacitación de su personal cuando advierte que hay flaquezas en cuanto a aspectos que tienen que ver con la prevención del fraude. Y complementariamente a estos dos grupos de supervisión están los auditores, que no son supervisores en sentido estricto, pero que son personas que van a hacer una revisión aperiódica e independiente de las transacciones, tanto los auditores internos como los externos. Entonces, la combinación entre una diligente junta directiva, una idónea gerencia y grupos profesionales y suficientes en cuanto a cantidad y calidad de auditores internos y externos darán
el adecuado grado de supervisión a lo interno de la institución. Vamos a desarrollar más adelante un módulo específico sobre capacitación, pero solamente mencionar inicialmente en este módulo de prevención que la capacitación de los empleados es un pilar central de un programa de prevención y recupero. Y que esta capacitación debe estar diferenciada por niveles y por funciones. No es lo mismo el rol de un funcionario o empleado de front office que tiene relación directa con el cliente y la responsabilidad de la atención a ese cliente, que las responsabilidades del back office de quienes no tienen la relación diaria con el cliente y deben actuar como filtro y soporte de las operaciones del front office. Nunca será suficiente enfatizar en la importancia de conocer tanto a nuestros clientes como a nuestros empleados. Pero al solo efecto de dar conciencia, pensemos que solamente el lavado de activos, para no entrar en fraudes con cheques u otro tipo de operaciones, implica el 10% del PBI mundial y que mayormente eso es canalizado a través de instituciones financieras. Ese crimen organizado implica delitos como contrabando, falsificación, narcotráfico, secuestros, terrorismo y también sobornos de funcionarios públicos. Todo eso en algún momento y en gran medida ingresa a una institución financiera. Por lo tanto, es evidente que la institución financiera debe conocer detalladamente a sus clientes para evitar ser victimizada, en principio por el lavado de activos, pero también por otros delitos como la suplantación de identidad o la adulteración de instrumentos financieros. Al momento de conocimiento inicial de un cliente, hay diversos recaudos a adoptar, algunos de los cuales dependen de la persona en cuestión, pero hay otros que son generales y básicos. Por caso, los antecedentes crediticios, tanto con el sector financiero como no financiero. Del mismo modo, las referencias comerciales y bancarias que ofrece el cliente, las cuales deben ser validadas con la institución que las ofrece. La certificación de ingresos que nos aporta el cliente, ya sea como empleado o independiente, y también debe ser confrontada para verificar su veracidad. Y por último, la situación impositiva y previsional del prospecto de cliente. Algunos criterios generales que debemos tener en cuenta para evaluar y conocer a nuestros clientes. En primer lugar, los criterios de validación deben ser razonables para prevenir ser victimizados, pero tampoco tan excesivos como para que el cliente se sienta agobiado, ahuyentado e impulsado a abrir cuenta en otro sitio. Específicamente en materia de lavado de activos, que también debe tenerse este recaudo, evitar caer en la ceguera deliberada, es decir, ser víctima de un lavado de activos tan básico, tan trivial, que el regulador luego me pueda decir que yo debí detectarlo y que si no lo hice con el conocimiento que tengo como institución financiera es porque me interesó beneficiarme de la recepción de esos depósitos provenientes del dinero espurio. Pero finalmente entender que los bancos no son la autoridad antilavado. Lo que deben hacer es reportar transacciones que les produzcan sospechas a la autoridad antilavado, que será quien se ocupe de investigar finalmente. Y esto por dos razones. La primera, porque diligenciar todas las medidas antilavado necesarias
implicaría probablemente perder la gran mayoría de los clientes. Y la segunda medida o la segunda razón para esto es porque lo que puede ser atípico para una institución financiera, cuando lo reporto y la autoridad antilavado lo junta con reportes de otras instituciones, traza un perfil diferente del cliente del que cada institución puede tener por sí e independientemente. De modo que lo que para mí es sospechoso, yo se lo reporto a la unidad antilavado y serán ellos los que eventualmente decidan una investigación legal con elementos más profundos y que además en ocasiones estarán fuera del alcance de cualquier institución financiera. Con el propósito principalmente de que el front office tenga un criterio adecuado y suficiente para validar clientes al momento de su presentación o apertura de cuenta, se creó el acrónimo en inglés Validate, que quiere decir valide en español. Este acrónimo, letra por letra, implica lo siguiente: view, vea. ¿Se parece la persona físicamente a la foto que aporta? A, age, edad, ¿aparenta la edad del documento que presenta? Look, mire. Si en mi caso, por ejemplo, el documento menciona usa lentes, ¿los estoy portando en ese momento o no? Issue, hecho. ¿Cuándo fue hecho el documento? Hay que estar atento a documentos recientes. Date, fecha. Valide la fecha de expiración, no solamente la de elaboración del documento. A, analyze. Analice bordes del documento, firmas, líneas que puedan dar lugar a una presunción de falsificación. Total, una percepción total de la persona, considerando otros aspectos como el color de ojos, su peso, aspectos que podrían no condecir con el documento aportado. Y finalmente, edge, borde, ver si el documento parece despegado en los bordes, lo cual podría dar lugar a una presunta falsificación. En algunas instituciones financieras, y particularmente para ciertas clases de clientes, se requieren dos documentos, como por ejemplo podría ser el pasaporte y cédula de identidad o documento nacional de identidad. Primera cosa, si la apariencia del individuo es la misma en ambos documentos. Podría no serlo, porque a lo mejor uno es más reciente que el otro, pero no al extremo de que alguien tenga otra cara directamente. Luego, si es exactamente la misma foto. En Argentina, por caso, podemos tramitar en un mismo acto el pasaporte y el documento nacional de identidad, en cuyo caso se usa una única foto, pero también con la misma fecha de expedición. Si la fecha de expedición es muy distante, ¿cómo es que se ha usado la misma foto? Si algo fue hecho 5 años antes, ¿cómo es que conservé esa foto 5 años? Y el otro tema es si constan distintos domicilios en documentos hechos en la misma o fechas cercanas. Si yo hice algo el miércoles pasado y tenía ese domicilio, ¿cómo es que el viernes que hice el otro documento tenía otro domicilio? Finalmente, el programa de prevención incluye el cruce con bases de datos. Hay diversas bases de datos, como por ejemplo algunas que incluyen las denuncias de personas que han sufrido suplantación de identidad o las que tienen cuentas bloqueadas, etc. Entonces, antes de abrir cuenta, habría que verificar si la persona en cuestión no está incluida en esa lista. Y luego, el uso de métodos de minería de datos e inteligencia artificial
para la detección de transacciones sospechosas, ya sea de fraude, como también de lavado de activos.